Comenzar por el reglamento y lo va a presentar Daniel Álvarez de la División de Biodiversidad del Ministerio. Gracias. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? No te van a escuchar. Tienes que acercar, es el único micrófono que hay. Se escucha mal. Ok, ahí me escuchan mejor. Aquí trajimos el micrófono al lado. ¿Ahí se oye? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Ya, ok. Bueno, buenos días, primero que nada, a todas y todos. Vamos a presentar el anteproyecto de reglamento que fija las normas de funcionamiento interno y las normas de conformación del Comité Científico Asesor del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Está ahora en consulta pública. Muy brevemente, este proyecto de reglamento se enmarca en la ley 21.600, ¿cierto? Y en el artículo 9 de esta ley. Ahí está el periodo de inicio y fin de la consulta, el 17 de julio, 29 de agosto, y después seguimos con las revisiones y la continuidad del proceso para llevarlo al Consejo de Ministros y luego a la toma de razón, ¿no? A que esté listo eso. Ahora, el objetivo del reglamento, como tal, es obviamente establecer las normas para conformar este comité científico asesor, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, su funcionamiento y toma de decisiones, eso viene por ley. El objetivo del comité, propiamente tal, es asesorar al servicio y al ministerio en las materias científicas y técnicas necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones en conformidad con lo que establece la ley 21.600 y el propio reglamento. Acá nos detenemos un poco en las funciones, que es el corazón de esto. La primera es responder a las consultas del servicio y del ministerio sobre aspectos científicos asociados a la conservación de la biodiversidad y proporcionar una perspectiva de largo plazo para informar la definición de los objetivos y los instrumentos de gestión de la biodiversidad. También proponer al ministerio antecedentes científico-técnicos que estime pertinentes respecto a la definición de prioridades de conservación de la biodiversidad en el marco de la planificación ecológica, de acuerdo a lo que señala el artículo 28 de la ley 21.600. Pronunciarse respecto de la propuesta de clasificación de ecosistemas en categoría de conservación elaborada por el servicio, aportando antecedentes que respalden el pronunciamiento en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la ley 21.600. Emitir, en virtud de lo establecido en los artículos 65 y 66 de la ley 21.600, un informe previo respecto de la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, considerando aspectos tales como la superficie del área, su categoría de protección y sus límites u objeto de protección. Y una función más amplia, que es asesorar al servicio y al ministerio en las demás materias en que sea requerido su parecer. Estas funciones vienen dadas por la ley. Se quedó pegado. Ahí sí, muchas gracias. Sí, respecto de la conformación, el comité tiene un carácter paritario, estará integrado por 9 miembros, como lo define la ley, que serán representantes de instituciones académicas, científicas y de investigación dedicadas al conocimiento o la conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, marina y continental. Los y las integrantes del comité durarán 3 años en sus cargos y podrán ser designados por nuevos periodos. La renovación será por parcialidades en grupos de 4 y de 5 integrantes, y la presidencia será elegida por mayoría absoluta de sus integrantes y durará 3 años en su cargo. Los requisitos para integrar este comité: primero, acreditar al menos 7 años de experiencia en materias relacionadas con la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática en sus diferentes ámbitos y aplicaciones sociales, económicas y ambientales. Representar instituciones académicas, científicas y o de investigación dedicadas al conocimiento, conservación de la biodiversidad tanto terrestre como acuática, marina o continental, debiendo contar con el patrocinio de la institución a la cual pertenece, presentar una declaración de patrimonio e intereses al efecto, y no tener ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas para integrar el comité. Para seleccionar a los integrantes, al menos 6 de los integrantes deberán desempeñarse en regiones distintas de la metropolitana de Santiago, considerando las distintas zonas geográficas del país, incluyendo las zonas extremas y los territorios especiales.
tener la calidad de académicos, académicas, investigadores e investigadoras de reconocido desempeño en sus áreas de especialización, y se garantizará la interdisciplinaridad de los diversos campos de la ciencia de la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática en sus ámbitos sociales, económicos y o ambientales. Ahora, los y las integrantes del comité cumplirán sus funciones ad honorem y su desempeño no implicará la creación de un cargo público. Tendrán como obligaciones asistir y participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen, proveer la documentación, antecedentes, datos e información, proponer y o realizar diagnósticos, análisis o estudios científicos, y realizar las demás acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del comité. Respecto al proceso de convocatoria, el servicio convocará a integrar el comité a las personas interesadas mediante una publicación en su sitio web institucional y en los medios de comunicación impresos o digitales. El proceso de convocatoria y la selección de los integrantes del comité se establecerá mediante bases de postulación a través de un acto administrativo del servicio. Podrán postular para integrar el comité a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y las bases de postulación. La postulación deberá ser realizada a través del formulario disponible en el sitio web institucional del servicio. Los procesos de convocatoria para la selección de los y las integrantes del comité se realizarán a lo menos con 3 meses de anticipación a la fecha en que venza el periodo de vigencia de los miembros que se renovarán. El servicio revisará los antecedentes presentados con el objeto de designar a los y las candidatas idóneas. Respecto al funcionamiento, el comité sesionará de forma ordinaria al menos una vez al año en las dependencias del servicio o por medios telemáticos, según se defina. Planificación anual. En la primera sesión de cada año, la presidencia dará a conocer el plan anual de trabajo del comité. Habrá también las sesiones ordinarias. En ellas podrá abordarse cualquier asunto de competencia del comité. Vendrán como quórum para sesionar la mayoría absoluta. Sesiones extraordinarias. Por acuerdo de la mayoría de los y las integrantes del comité científico, se podrá convocar a sesiones extraordinarias en las que se abordará exclusivamente aquellas materias incluidas en la convocatoria. Las atribuciones de la presidencia son presidir las sesiones, orientar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causa justificada, confeccionar y proponer el plan anual de trabajo en acuerdo con las orientaciones del servicio, convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, disponer la conformación de comisiones o subgrupos de trabajo al interior del comité, dirimir con su voto en caso de empate, generar, remitir y presentar al ministerio y al servicio un reporte anual del quehacer del comité y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento. El servicio ejercerá la Secretaría Técnica del comité, cuya función será el apoyo logístico, la gestión, la coordinación. Y para estos efectos se designará un funcionario o funcionaria de la institución para desempeñar estas labores, y el servicio proporcionará los medios materiales para el adecuado funcionamiento del comité, así como el apoyo de profesionales con conocimiento técnico de las materias de su competencia. Y en cuanto a las disposiciones finales, el presente reglamento entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Los plazos de día contemplados en este reglamento se entenderán de días hábiles y se computarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 19.880. Y la convocatoria para integrar el comité deberá realizarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Ahí están los links a la consulta pública y al expediente público donde está la información sobre este proceso. Así que esta sería la presentación. Y bueno, muchas gracias. Estamos atentos a los comentarios, consultas. Muchas gracias, Daniel. Vamos a tomar primero todas las preguntas y consultas y después te respondo, ¿ya? Pilar es la primera que me responde. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. No sé, ya hay algunas cositas que vi que podríamos como ver la posibilidad de analizar, porque si bien el artículo 9 de la ley de los VAP establece el tema de que la exigencia de que los miembros deban desempeñarse en regiones distintas a la región metropolitana, el reglamento no especifica qué se entiende por desempeño.
Y acá, perdón si digo alguna atrocidad en el ámbito científico, pero que no es mi giro habitual específico, pero por ejemplo, alguien que se desempeña, les voy a poner un ejemplo, no sé, estudiando los flamencos se trasladan. Entonces, como que podría darse ahí que el asesor científico tenga una especie como de omnipresencia en todo el territorio nacional, producto de que estudia una ave que migra y que está en todos lados. Entonces, quizás podrían como especificar un poco qué se entiende por desempeñarse para la elección para que se cumpla este requisito. Lo otro que queda jurídicamente un poco, quizás que haya que especificar un poco más, es esta calidad de que efectivamente es un miembro ad honorem, que, ¿cómo se llama? Que según la ley del SBAP le aplican el principio de probidad administrativa, que el principio de probidad administrativa está en la ley 19.653, pero después le aplican, sin que lo diga la ley del SBAP, el título tercero de la 18.575, ¿ya? ¿Cuál es esto es un cargo ad honorem y les piden cumplir con un estándar de funcionario público. Hay que tener en consideración que ahora está en discusión en el Congreso ampliar las facultades del artículo como 55, por ejemplo, para el tema de consumo de drogas. No estoy diciendo como que no estoy promoviendo el consumo de drogas, pero me parece que es un estándar muy elevado para alguien que hace esto de manera ad honorem. Entonces, como el estándar de probidad en el sentido, eh, ¿cómo podemos equilibrarlo sin que quede en la misma, con la misma obligación como si recibiera una remuneración y tuviera una supervigilancia para el cumplimiento de ese estándar de probidad? Y ahí queda eh, como que queda un poco, quizá un poco, es muy pesada esa carga, sobre todo también en el ámbito también acotado que se desempeña en el mundo científico, como que se repiten, y ahí ustedes me pueden corregir, se repiten los mismos todo el rato en varias instancias porque no hay más, no hay más personas. Entonces, eh, y puede afectarles temas de probidad por estar en distintos espacios. Ahí quizás como que puede reducir la posibilidad de personas que se pueden desempeñar ahí. En cuanto al artículo 15, que se refiere como a las bases de postulación, si bien es como una novedad esta forma de crear como unas bases de postulación, en términos como de nombramientos, me parece súper bueno, pero también habría que especificar también que hay un perfil del cargo, dado que también se pide que haya una diversidad de materias que se aborden. Entonces, que esta como que quede como una especie de base, como de base tipo en el reglamento, que es lo que establece el artículo 15 y siguiente, quizás sería bueno como fijar esos perfiles, o dejarlo un poco abierto, flexible y todo, pero quizás como poder, para decir como cuántos llamados se hacen, cómo se hacen estas bases. Em, Por último, no, por último, quedan dos cositas. Hay un tema del quórum para sesionar que queda como del rubro donde vengo yo, un dolor de cabeza es el tema de la copropiedad. No sé si han visto que las copropiedades tienen como primera sesión que llama, no sé, si no se forma el quórum absoluto de todos los copropietarios, después se llama una segunda sesión. Eh, Creo que queda un poco complejo el tema de sesionar, dado que la obligación es sesionar ordinariamente una vez al mes y ahí como temporalmente hay 15 días hábiles anteriores que hay que citar a esto para la primera reunión. Entre la primera reunión y la segunda reunión hay 10 días hábiles y como sabemos los días hábiles exceden, o sea, son de lunes a viernes, por lo cual ahí superamos el mes, entonces no vamos a cumplir con la sesión ordinaria si se dan estos casos. Como para que calculemos un poco cómo, para poder cumplir con ese objetivo. También la sesión extraordinaria se le establecen las mismas normas de quórum. Quizás podrían ajustarlo un poco dada la calidad extraordinaria que tienen estas sesiones y me imagino que es por la excepcionalidad y la urgencia que se requiere. O sea, quizás como ahí poder revisar. Se agradece mucho desde el sector privado que se contemple expresamente que podamos ser invitados.
y que también se puedan crear grupos de trabajo y comisiones bien flexibles en ese sentido. El artículo 34 de la Ley Marco de Cambio Climático fija algunas como que si bien no rige directamente esto, pero establece una norma para el comité científico de transmitir en vivo las sesiones. Quizás eso también sería como para cumplir un poco ciertos estándares de participación ciudadana que también se pueda contemplar. Y en cuanto al nombramiento, si bien establece todas estas bases de cómo se postula y todo, no se establece cómo se notifica y cómo acepta el asesor el cargo. Porque si bien puede postular, quizás puede sobrevenirle algo, o cualquier cosa, que le imposibilita participar y para que pueda, para que no se fijen a través de las normas como quizás tener un procedimiento más breve que las normas generales del derecho administrativo, que quizás son un poco más engorrosas. Eso, básicamente. Gracias, Pilar. Estaban los dos Rodrigo, Fuster y Esteves, y después Bárbara. Gracias, ministra. Agradezco la presentación también. Aprovecho de saludar a Daniel, que se te pone la vía. Pilar dijo prácticamente todas las dudas posibles, yo creo, pero hay una que quisiera dejar para la reflexión y es esta idea de que 6 de las o los 9 representantes sean de regiones y al mismo tiempo con la paridad en base al ecosistema de investigadores e investigadoras en el país, que yo, entendiendo la necesidad de que haya una representación regional importante, no siempre vamos a encontrar, por ejemplo, investigadoras en el ámbito con los 7 años de experiencia, etcétera, etcétera, en todas las regiones del país. Entonces, invitaría a revisar la propuesta de ese número, de 6 de 9 con los requisitos que se le exigen, puesto que podría generarse una falta de representación al final con ese nivel de exigencia. Ese era mi comentario. Gracias. Rodrigo. Rodrigo Esteves. Hola, buenos días, hola ministra, y gracias por la presentación. De un comentario cortito que es que en el artículo 6, que habla de las causales de incompatibilidad, bueno, a mí siempre entendiendo ahí, me imagino que hay principios y criterios transversales, y tal vez Pilar nos puede ayudar o los abogados del grupo, pero eh, yo siempre he considerado que las causales de incompatibilidad en un universo tan pequeño como el nuestro, que habla que no se puede tener ni un contrato o servicio con el ministerio relacionado con las funciones indicadas, ni tampoco interés personal, que ahí a lo mejor es un principio también, a mí es muy ambiguo, digamos. ¿Qué quiere decir interés personal en términos de incompatibilidad para poder ser parte del comité? Porque eso en el fondo si- siento que le quita incentivo a participar porque no me permitiría poder establecer servicio en términos de planificación y conservación, planes de manejo u otros elementos asociados. ¿M? Entonces creo que ahí como que reduce el universo de los potenciales interesadas o interesados. ¿M? Entonces, pero también entiendo que a lo mejor es una práctica común que se establezca esta incompatibilidad, así que eso lo planteo como una duda. Sí hay un tema de forma que en el artículo 6 dice relacionado con las funciones indicadas en el artículo 4 del presente reglamento, pero el artículo 4 se refiere a la conformación del comité. Es el artículo 3 el que establece las funciones. Entonces, en el artículo 6 se habla siempre el artículo 4 sobre funciones, pero hay un error ahí porque las funciones están en el artículo 3. Entonces hay un pequeño error ahí relacionado con la referencia al artículo. Gracias. Gracias. Bárbara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Daniel. Gracias por la presentación. Oye, yo tengo dos comentarios importantes, varios los dijeron acá y algunos otros menores. Lo que más me importa aquí es que la definición de los lugares de donde tiene que provenir la investigación está muy acotada y restringida a los espacios universitarios y académicos. Llevo 10 años trabajando en el Consejo de Ciencia e Innovación y toda la base y toda la misión de ese consejo y es la propuesta que se ha venido haciendo al país desde muchos años, distintos gobiernos,
es que las ciencias tienen que integrarse en la sociedad y salir de los espacios más estancos que son las universidades. Entonces, restringir, y hay aquí en Chile, además, por producto de políticas públicas anteriores, hay mucha gente científica que se está insertando en distintos espacios y que participa y genera y hace tareas de investigación eh, fuera de la academia. Yo soy un ejemplo de eso. Entonces, a mí ya me ha pasado en otros llamados, y aquí me gustaría que quedara explícito la posibilidad de que la gente, las investigadoras, no necesariamente están en la academia y específicamente en la sociedad civil, en ONG. Yo soy parte de una ONG global cuya caracterización es que somos especialistas en conservación de biodiversidad y somos la organización que más científica y científicos tiene haciendo esto. Y por estas bases estaríamos imposibilitados de participar o este reglamento, y de conformar este consejo. Entonces, creo que primero apunta en el sentido totalmente equivocado. O sea, un país desarrollado, y eso todo el mundo lo sabe, lo que necesita es fortalecer el conocimiento y sacarlo de los espacios estancos y meterlo en otros espacios. La misma ministra Maiza Roja es un ejemplo paradigmático de eso. Eh, y por lo tanto, poner el énfasis solamente en la academia y en los centros de investigación restringe aquello y coarta la posibilidad de nutrir este consejo con gente que trabaja en regiones, que trabaja en organizaciones de distinto tipo y además amplía el rango de personas disponibles para poder acceder a estos puestos. Entonces creo que es dispararse en el pie, un zapato chino va hacia el siglo XIX, no va hacia el siglo XXI. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay una cosa que hemos discutido mucho en el Consejo de Ciencia que tiene que ver con la ciencia indígena. Entonces yo no sé aquí, y Daniel, tú ayúdame por favor, porque no sé si hay otro espacio como este, no recuerdo, en el SBAP, donde haya una cabida para el mundo indígena. Y específicamente nosotros, o sea, se han hecho muchos esfuerzos por incorporar el tema indígena y específicamente hoy día se habla ya de ciencia indígena y por lo tanto creo que sería importante abrir o dejar en alguna parte explícito esto también para integrarlo de alguna forma en este consejo. Específicamente además porque uno de los mandatos, de los 23 mandatos de la CBD en relación a conservación y el reconocimiento objetivo, científico, de que la mayor parte de la mejor biodiversidad del mundo está efectivamente en manos indígenas. Y además la incorporación del mundo indígena a la gestión de la conservación y a la práctica efectiva de la conservación eh, tiene que incluir gente del mundo indígena. Entonces, si hay aquí un espacio para poder, y que se conecta con lo que dije antes, ¿no? Para dejar abierto esto e incorporar gente del ámbito indígena, creo que sería una pérdida de oportunidad no hacerlo. Eh, Esas son como las cosas más importantes. Ahora, otra pregunta que tengo para el Daniel es, ¿cómo esto, porque esto no es nuevo para el mundo del medio ambiente, de que participe la mirada científica y el conocimiento científico en muchas cosas y se apoya mucho no sé, los planes recoge, en otras cuestiones? ¿Cómo va a dialogar esto con esos otros espacios, Daniel? ¿Esos otros espacios se van a mantener o los van a reemplazar? Ahí me quedó la duda ahora que estábamos conversando. Y tampoco recuerdo si están algunas eh, cláusulas de salida de los miembros del consejo, porque también yo he visto en muchos consejos que me ha tocado estar, gente que nominalmente acepta, pero que nunca en la realidad participa. Entonces quitan espacios a personas que no, que podrían estar cumpliendo, realmente aportando y que tienen interés. Entonces, no sé, cosas de asistencia, por ejemplo. O sea, si no vas a, no sé, 5 o 6 sesiones de manera injustificada, que pueda existir una cláusula de salida y poder reemplazar eso con gente que esté más activamente interesada en el tema y no necesariamente nominal, que sea nominal. Me parece súper bien lo que dijo la Pilar en relación a definir que esto de las regiones sea gente que efectivamente trabaje en regiones y que no desde Santiago estudie los flamencos altoandinos, porque hay ahí una distinción
de territorio que vale la pena hacerse cargo porque la diversidad favorece siempre la diversidad real en la mirada científica, favorece mucho estos trabajos colectivos, entonces me parece súper interesante. Pero sí también quería hacer un comentario en relación a esto de que a lo mejor hay pocas mujeres, hay pocas mujeres en comparación a los hombres, pero hay mujeres. Y yo celebro que esté incluido esto de la paridad acá, eh, hacer un esfuerzo por incorporar esa diversidad de género, creo que va en el sentido correcto y de hecho hay un grupo que se llama Hay Mujeres, porque se parte siempre de la hipótesis de que no hay y entonces bajamos la línea y no se trata de, o sea, hay mujeres a lo largo del país muy prominentes y muy buenas científicas que van a poder sumarse acá, así que yo eso lo celebro. Esos son mis comentarios. Gracias, Bárbara. Vamos ahora a su... No, ustedes tienen que responder, pues sí que quédense ustedes con el micrófono. Vuelve para acá. Ok. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Son, yo creo que muchos de ellos muy pertinentes. Probablemente nos habían hecho algunos comentarios parecidos en otra instancia. Voy a ver algunos de ellos, ¿eh? En relación con esto del desempeño en región, digamos que sea un desempeño real en región y que no sea que tenga, que en el fondo la persona esté en Santiago y se esté moviendo. Yo creo que esos son aspectos que ahí tenemos que afinar un poco cómo se asegura eso, pero ahí bueno, hay que tomar el punto, ¿no? para que eso sea efectivo. Esto de los miembros ad honorem a los que se les piden una serie de condiciones que son como de funcionario, como decía Pilar. Ahí tenemos que ver también eso, cómo... Igual, ¿sí que puedo guardar ese? Sí. Sí. Que, mira, esa está inspirada, bueno, en primer lugar porque la ley cierto dice que tiene que considerar inhabilidades sin dar muchas pistas más de lo que se trata. Pero como llegamos, o como se llegó, el equipo llegó a esta derivada, ¿cierto?, a la ley de base de administración, es porque ese estándar lo estaba exigiendo la Contraloría en distinta participación de personas externas a la administración en por ejemplo, elaboración de instrumentos públicos como los planes recoge. Y ahí la Contraloría dijo, para los planes recoge, si bien está, por ejemplo, el comité de planes, los comités de elaboración, perdón, y el comité de seguimiento, pueden ser externos, como están desarrollando una función pública, tienen que ajustarse al estándar de probidad de igual de un funcionario público, al menos por el periodo de tiempo que ejerzan la respectiva función. Entonces, tratamos de adelantarnos a ese paso para que no se diera ese problema con posterioridad. Pero probablemente, igual recogemos, yo creo, Daniel, el comentario, porque quizás la derivada a la ley quizás podríamos evitarla y más bien trabajar simplemente las inhabilidades en este artículo. Eso. Sí, bueno, había otro comentario sobre las bases de postulación y la posibilidad de alguna forma en el reglamento hacer algunos señalamientos como a los perfiles, como para que se fijaran un poco como los puntos cardinales del tipo de perfil que se requiere. Yo creo que eso es algo que podemos revisar también durante esta etapa, así que también tomamos ese punto. De todas formas, las bases son para señalar mayores precisiones, pero igual acá en el reglamento puede haber algunos elementos que se puedan considerar. Respecto del quórum de las sesiones y de los días hábiles, estaban hablando por ahí, ¿no? En el fondo de esto del... Sí, yo ahí no estoy seguro de haber captado bien la observación, no sé si la entendiste tú bien, Álvaro. Sí. Sí.
Sí. ¿Te refieres tú? Ah, ya. Sí, mira, vamos a mirar para ver, porque lo que entendí, cierto, que la observación es que lo que está en el reglamento actualmente es que se convoca una sesión ordinaria, si no hay quórum, puede convocar a otra después. Entonces, entre el plazo del periodo anterior que se necesita para el primer llamado con el segundo llamado, puede que termine no habiendo en ese mes una sesión. Entonces, ajustar esos plazos o ver bien cómo se hace la convocatoria para que siempre haya ¿cómo se llama? Una sesión durante el mes, que es lo otro que estamos regulando. Entonces, ahí tenemos que sumar bien los días o la antelación con la que se hace ese llamado para que calce siempre una sesión durante el mes. Yo creo que es algo que hay que revisar. Sí. Lo mismo el tema de flexibilidad de quórum que sean en las sesiones extraordinarias, que fue un punto que levantaron. Yo creo que también eso lo podemos volver a ver, digamos. Sí, a ver, otros puntos, sobre nombramiento mencionaron también. Y respecto de la notificación y sobre la aceptación para ser parte de este comité. Yo creo que esos puntos se pueden tomar también y lo tomamos, digamos, para ver cómo lo incorporamos. Luego, respecto de lo que decía Rodrigo Fuster, quien aprovecho de saludar, está en relación con la factibilidad de lograr la representatividad que se está buscando. Y yo lo que entendí, Rodrigo, de lo que tú planteas es que, dado que en algunas regiones puede ser difícil cumplir con los requerimientos que se están colocando, en el fondo tener una especie de diferenciación en los requerimientos que se le ponen a las regiones para poder tener candidatos digamos, que puedan cubrir las plazas disponibles. Yo entiendo que el punto iba un poco para allá. Yo creo que, si no sé, es algo revisable, me parece que algo que se puede, por lo menos, puede haber una distinción entre... Sí, podría quedar que acá en el reglamento podríamos, como en otras materias que hemos también pensado, de repente hacer la derivación a las bases, así como las bases deberán considerar, digamos, las distintas realidades geográficas para efectos de establecer los requisitos de postulación, o algo por el estilo. No sé, como que se puede trabajar en algo así. En todo caso, por ejemplo, se acaba de constituir el Comité Científico para la Ley Marco de Cambio Climático. Esos son 11 consejeros también. Tiene que ser paritario y también la mitad en regiones, y no hubo problema con y muy variadas disciplinas y no hubo problema. Ahí el tema principal es que postulen suficientes personas. Así que ese es yo creo que el tema más importante. Con eso, la verdad, las cosas que se ha logrado constituir ese comité científico. Si me permiten, solo para ahondar, tiene que ver también con la posibilidad de esta rotación efectiva. En el fondo, si cada 3 años hay que renovar, que exista un número suficiente de investigadoras e investigadores en regiones, en las temáticas que se pusieron, con los requisitos que se pusieron. Entonces, no me cabe duda que se podrá conformar. Mi preocupación sería que la distribución, y eso porque hace poco me tocó revisar cómo está distribuida el número de investigadores e investigadoras por regiones, y tiene una altísima concentración en región metropolitana, y luego en la región del Biobío, y después de eso cae mucho el número. Por eso mi preocupación, para que pueda haber una renovación y que se mantengan las condiciones de equidad de género y que haya representación regional. Ojo ahí, quizá el número 6 de 9 puede ser mucho, o el nivel de exigencia, como se mencionaba recién. Ese es mi aporte, digamos, a la discusión. Claro. Sí, bueno, eso de 6 de 9 viene dado por la ley, digamos eso. Entonces, pero habría que ver qué se puede hacer dentro de eso, digamos. Pero tomamos también el punto, Rodrigo. También Rodrigo, mencionar que el estándar es bien exigente en cuanto a las actividades que tiene que realizar el Consejo Asesor.
Yo me imagino que acá los que se dedican a la ciencia no son millonarios, por así decirlo, y es como la mitad del sueldo y doble labor, es como una cosa como muy exigente en donde, por ejemplo, se tiene que asistir, que establece este reglamento que no puedes tener una inasistencia de 2 veces sin justificación, pueden haber sesiones extraordinarias sin límite, es bien exigente en cuanto a tiempo, en cuanto a las labores que tiene que realizar eh, los miembros, además cumplir con todos los estándares de prioridad y además el tema del interés personal que mencionó alguno de los Rodrigos, no me recuerdo los dos, que como en el ámbito del derecho el interés personal es una cosa que uno puede hacer un diplomado solo de ese tema, po. Entonces, como de dónde podrían caber eso, por lo cual reduce el universo quizás para el recambio, y esto que señala Rodrigo Fuster, que, que si bien quizás se puede cumplir con el primero, pero no va a haber mucha renovación, quizás como eh, apuntar a que sea un poco más restrictivo el reglamento a medida de que se generen y instalen capacidades en el país en cuanto a investigación y se generen mayores personas en el ámbito científico, pero actualmente como está la situación, eh, creo que lo hace poco atractivo. Gracias, Pilar. Bueno, el punto ahí es como el equilibrio en esos aspectos que lo tomamos y vamos a ver cómo que se puede digamos, agregar o corregir o ajustar en la propuesta. Y Rodrigo, ustedes hablaba sobre las causales de incompatibilidad. Bueno, ahí lo explicó acá mi colega Álvaro. No sé si te quieres referir algo más a eso, digamos, porque es una condición que esas causales de incompatibilidad en el fondo pueden ser como muy restrictivas, pero Pueden asustar sí. No, como repitiendo a lo que ya señalamos, lo que sí, como que podemos ver lo que habíamos hablado de ver la pluma de cómo está redactado y la derivación que se hace al otro cuerpo normativo para efectos de que se entiende que hay un estándar de probidad y ciertas inhabilidades, pero que al final no diga, chuta, para eso mejor me quedo fuera y porque es más atractivo participar desde afuera que desde dentro. Entonces, yo creo que se puede ver la reacción. O sea, el artículo tiene que estar, probablemente está orientado correctamente, pero se puede afinar un poco más la redacción para que quede mejor precisado. sí, luego Bárbara hizo una observación que también nos habían hecho en otra instancia sobre que estaba muy orientado al sector académico el reglamento, a los centros de investigación, universidades, y que eso deja fuera a ONG o otro tipo de actores que pueden tener competencias o perfiles para también hacer parte de este comité. Bueno, ese punto ha salido también, como decía, en otras reuniones y nosotros tomamos nota de eso para examinar ese aspecto. Como hay que ver qué matiz puede haber ahí que permita movilizar las capacidades que existen, pero a la vez manteniendo una cierta rigurosidad, en la rigurosidad requerida, digamos, para el funcionamiento de este comité. Pero sí tomamos el punto, Bárbara, en el sentido que va a ser Sí, analizado. sí, lo que pasa es que hay que distinguir lo que es hacer ciencia. O sea, si tú quieres hacer un comité académico, está perfecto, pero este es un comité científico. Y las ciencias no están solamente restringidas a la academia, mayoritariamente es así, pero no únicamente. Entonces, si quieres un comité académico, está perfecto, ponle entonces ese nombre, pero no es así. Y lo que digo además que el mundo empuja hacia el otro lado. Está lleno de gente que hace investigaciones, que trabaja en ciencia y no lo hace desde la academia. Y esa es capital humano, que es lo que marca la diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es, y que lo estamos restando en la medida que solamente estamos circunscribiendo esto a un modelo de comité académico. Esa es mi opinión. Y si está en otros lados, no sé, pues hay piedras en ese río, ¿no? Bueno, en relación con esto ya comenté ya que lo vamos
tomamos el punto, igual lo que menciona sobre ciencia indígena, que está un poco asociado a, a este punto también. Hay que ver ahí eso, digamos, cómo puede tener algún matiz o algún direccionamiento en ese sentido. Vamos a analizar el punto, pero sí, gracias por levantarlo, Bárbara, pertinente. Sí, Y, disculpa, sí, solo como también comentario que aquí también tenemos una pequeña camisa de fuerza que la ley es la que dijo instituciones académicas de investigación. O sea, la ley puso ese margen, no viene dado por el reglamento. Pero, bueno, al igual que la respuesta anterior, podríamos tratar de darle una vuelta para ver si es que se puede entender que, porque lo que dice la ley, al igual que el reglamento, son representantes de instituciones académicas, científicas y de investigación dedicada al conocimiento y conservación de la biodiversidad. Entonces, ver si dentro de estas instituciones, yo me imagino que especialmente científicas, como señala científica, se puede hacer la bajada y entender que no solo se tratan de centros de educación superior o qué sé yo. También, vamos a ver cómo se puede quedar reflejado eso. y el punto también que señalaste, Bárbara, sobre cláusulas de salida, también es un punto digamos, que tomamos sobre el cual se puede hacer algún señalamiento en la propuesta, sí, tomando en cuenta la asistencia y eso. Sí, es un punto pertinente, así que lo tomamos también, Bárbara. Vamos a ver cómo puede ser incorporado. Y eso es lo que tenemos como respuesta, digamos, a las preguntas, observaciones que nos hicieron. Así que, Ya, pues muchas gracias al equipo y también a los miembros por todos sus comentarios. Pasamos entonces al segundo tema. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Gracias. Chao. Hola, buenos días. Adelante. Hola. ¿Puedes ver si está online? Sí, ya. El segundo tema que nos toca ver hoy día es el plan de actuación al cambio climático de la zona costera, y aquí la presentación es de la subsecretaría, bueno, del Ministerio de Defensa. Y va a presentar. Gracias. Hola, muy buenos días, señora ministra, señores consejeros. El día de hoy está el equipo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Me acompaña la jefa de departamento, María Susana Belmar, la abogada Carolina Salas y los geógrafos Francisco Solís y Jaime Valderrama, que son el equipo que desarrolló el plan. Bueno, el contenido de la presentación, vamos a entregar un contexto tanto institucional como del proceso del plan, el objetivo general, los objetivos, lineamientos y medidas, y un poco la descripción en la etapa de consulta ciudadana en la que nos encontramos. Bueno, la sección que está a cargo del desarrollo de este plan es la sección de estudios y gestión costera, que está dentro de una de las 5 divisiones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es la división jurídica, en el Departamento de Asuntos Marítimos.
Paralelamente al desarrollo de este plan, nosotros como institución estamos actualizando la política nacional de uso del borde costero, que ya este año cumple 30 años, pero dentro de los ejes estratégicos que se han aprobado, digamos, por la Comisión Nacional, es tener una visión integral del territorio a través del reconocimiento de una zona costera. Y tenemos dentro de los temas transversales el cambio climático. Entonces estamos como de una manera coherente desarrollando los dos procesos. Bueno, el proceso mismo del plan, nosotros lo iniciamos recibiendo el informe de insumos para la elaboración del plan de adaptación al cambio climático de la zona costera. Quiero callar. Iniciamos entonces el proceso del plan con la entrega de este informe, que fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la consultora Dinámica Costera. Y lo primero que hicimos fueron actividades de participación temprana, que consistieron en el desarrollo de 4 talleres macrozonales en los cuales dimos difusión y validación de los objetivos y lineamientos del plan. Posteriormente a ello, se inició el procedimiento en el cual tuvimos 20 días hábiles para recibir antecedentes técnicos y científicos para elaborar el anteproyecto, y este consistió en un trabajo intersectorial en el cual se hizo un diagnóstico, o sea, se ajustó tanto el diagnóstico como las medidas y los indicadores. Y bueno, este anteproyecto se publicó en el Diario Oficial y estamos en el periodo de la consulta pública, en el cual tenemos 60 días para recibir observaciones. ¿Pero cuándo termina? El 25 de octubre. Sí. Entonces, bueno, ya hicimos la solicitud de pronunciamiento a las entidades de apoyo para que nos observen el plan. Tenemos actividades de validación. Y tenemos en nuestra página web un formulario para la recepción de observaciones y recepción física también en la oficina de partes. Bueno, dentro del contexto, digamos, de los efectos del cambio climático en la zona costera, nosotros identificamos que se observan en la lámina, bueno, el aumento del nivel del mar producto del aumento de la temperatura del planeta, el aumento de la intensidad y frecuencia de las marejadas en la costa del país, en que hemos observado algunos daños en los eventos extremos, aumento de la temperatura superficial del océano, acidificación del océano producto de la absorción del CO2 por parte del océano, disminución del oxígeno en la columna de agua, aumento en la temperatura del ambiente, en especial en las estaciones de verano, donde van a aumentar la duración de las olas de calor y disminuir los días fríos, disminución de las precipitaciones y cambios en los patrones del viento. Bueno, en esta lámina vemos gráficamente los efectos del cambio climático en la zona costera, en la infraestructura fiscal, en la infraestructura portuaria, en el transporte marítimo, en las playas, en las ciudades costeras, también el riesgo para las personas, por lo que se hace necesario adaptarnos a esta realidad y ser menos vulnerables al cambio climático. Bueno, el objetivo general del plan es resguardar la zona costera frente a los efectos negativos del cambio climático a través de la identificación e implementación de medidas que promuevan la conservación de los ecosistemas costeros y el uso sustentable de sus recursos, fortaleciendo la resiliencia de dichos ecosistemas y de las comunidades que dependen de ellos. Bueno, tanto el objetivo general como los objetivos específicos están acordes a la estrategia climática de largo plazo. Los objetivos específicos del plan son 5. A modo general, el primero tiene que ver con
fortalecer el marco normativo. El segundo es poner a disposición información para mejorar la toma de decisiones. El tercero es contribuir a la gestión del riesgo de desastre. El cuarto es fortalecer el Sistema Nacional de las Protegidas en el ámbito marino costero. Y el quinto es contribuir a fortalecer la gobernanza mediante la educación y formación en cambio climático. Cabe destacar que este último objetivo se obtuvo posterior a las actividades de participación temprana. Fue un tema que surgió en los talleres realizados en las 4 macrozonas, por lo que fue incluido en el plan. Bueno, ahora voy a pasar a las medidas más específicas. En el número 1, por ejemplo, es el número 1 es fortalecer el marco normativo en materia de gestión costera. Esto para relevar la contribución de la zona costera y sus servicios ecosistémicos, considerándola como un sistema sensible. Aquí nosotros tenemos en este objetivo 3 lineamientos. Uno que tiene que ver con consensuar criterios para delimitar esta zona costera. Otro que tiene que ver con incorporar los conceptos de zona costera, adaptación y mitigación en instrumentos normativos. Y otro que tiene que ver con implementar herramientas para incorporar el cambio climático en instrumentos de ordenamiento territorial. Aquí podemos destacar las medidas 2 y 3, que tienen que ver con la actualización de la política nacional de uso del borde costero, y también con la modificación eventual que podemos hacer del reglamento de concesiones marítimas al incorporar conceptos de zona costera y cambio climático. El objetivo número 2 es incrementar y disponibilizar información y estudios de la zona costera que permitan mejorar la toma de decisiones sobre la gestión del litoral, contribuyendo a los procesos de adaptación y mitigación. En este objetivo nosotros tenemos 2 lineamientos. Uno que tiene que ver con contribuir a disponibilizar la información para mejorar la toma de decisiones. Y el otro lineamiento tiene que ver con integrar y fortalecer las plataformas de datos relacionadas a la zona costera. Aquí podemos destacar las medidas 5 y 6, que tienen que ver, el 5 es el procedimiento para la actualización de las líneas de playa, cuya institución responsable es Directemar, y la implementación del repositorio científico de cambio climático en la costa, cuyo organismo responsable es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El objetivo número 3 es contribuir a la gestión del riesgo de desastre y a la adaptación al cambio climático, a través de la promoción de una ocupación segura y resiliente de la zona costera. Aquí tenemos 2 lineamientos en este objetivo, que tienen que ver con incorporar consideraciones relacionadas a la gestión del riesgo de desastre en instrumentos y planes. Y el otro lineamiento apunta a incentivar la creación de información relevante para prevenir emergencias derivadas de los efectos del cambio climático. Aquí podemos destacar la medida número 11, que tiene que ver con el desarrollo de mapas de amenaza por marejadas y eventos extremos, cuyo organismo responsable es Directemar a través del Servicio Meteorológico de la Armada. Y el cuarto objetivo es fomentar la resiliencia costera y fortalecer el Sistema Nacional de las Protegidas mediante políticas e instrumentos que promuevan la protección, conservación y el uso sostenible del mar chileno, la biodiversidad de los sistemas y sus servicios ecosistémicos. Esto es especialmente en el ámbito marino costero, y este es un objetivo cuyo organismo responsable completamente es el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ellos aportaron con 4 medidas. Y el objetivo número 5, como les dije, que fue uno de los objetivos incluidos posterior a las actividades de participación temprana, tiene que ver con contribuir en el fortalecimiento de la gestión y gobernanza de la zona costera, a través de instancias de formación y educación en temáticas relacionadas al cambio climático. Aquí tenemos 3 lineamientos.
Uno que tiene que ver con crear y consolidar capacidades a nivel institucional. Otro que tiene que ver con reforzar las competencias a nivel de los organismos responsables de los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación. Y un tercer lineamiento relacionado a sensibilizar y fomentar la participación informada de la sociedad civil respecto a los impactos del cambio climático. Aquí podemos destacar la medida 16 y 17, tiene que ver con el fortalecimiento del conocimiento en los equipos del Ministerio de Defensa que tienen a cargo los instrumentos de gestión del cambio climático, y programas de formación para responsables de las zonificaciones costeras, que son los profesionales a cargo de la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial regional. Bueno, y en la etapa que nos encontramos ahora es la etapa de consulta ciudadana. Estamos dentro de los 60 días. Como les dije, ya hemos solicitado el pronunciamiento a la entidad de apoyo y tenemos actividades para validar el anteproyecto. Uno es el lanzamiento del anteproyecto, que es el 21 de agosto. Talleres virtuales por macrozona y a nivel nacional entre el 2 y el 10 de septiembre. Y talleres presenciales en 4 ciudades entre las fechas del 30 al 18 de octubre. Y bueno, los dejamos invitados a participar en este formulario donde ustedes pueden hacer observaciones, que está en la página de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Si quizás puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos ver a los consejeros que están en roja. Y tomamos las preguntas todas primero y después contestamos, ¿sí? Rodrigo Esteves y después Pilar. Pilar antes, ministro. ¿No? Bueno, oye, gracias por la, presentación. Yo tengo un comentario general, ministra, que va más allá del plan específico, que de alguna manera, eh, perdón por decirlo así, digamos, pero creo que sería necesario, importante tener casi como una reunión con todos los encargados de los planes para poder ir como coordinando elementos, ¿verdad? Y porque conversan mucho entre ellos los planes, ¿verdad? Y por supuesto que el equipo que nos presenta hoy día no tiene por qué estar al tanto de lo que nos presentan los otros planes, digamos, pero hay cosas que se duplican. ¿M? Eh, y, y, y la reunión pasada, Jorge Cáceres hizo un comentario que yo lo quiero tomar, digamos, que creo que es importante, que es cómo avanzamos en un esfuerzo como de priorización, ¿m? De la importancia de algunas medidas. Esto lo digo como elemento general, ¿m? Porque también en este plan específico, yo ahora voy a ir a los detalles, me da la sensación de que hay medidas que son súper importantes y que me parece que son muy importantes para el país, y otras que tienen un nivel de importancia, en mi opinión, claramente menor. Pero como son presentadas como medida en paralelo, cuesta hacer esa diferenciación a alguien que revisa el plan desde afuera, digamos. O sea, ¿qué va a priorizar la Subsecretaría de Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa en términos de promover este plan? Que es un plan complejo y de gran importancia para el país. Entonces, eso es como mi comentario general, es decir, en cómo avanzamos en un esfuerzo de priorización de estas medidas y la comunicación de esa priorización. Jorge la semana pasada decía, pucha, que él recomendaba que tuvieran un resumen ejecutivo de los planes, ¿verdad? Porque el resumen ejecutivo obliga a que los encargados de los planes hagan el esfuerzo de decir, bueno, de todo esto, ¿qué es realmente lo más importante? Y que vamos a promover como subsecretaría. Dicho eso, como comentario general, tengo algunos comentarios específicos que me gustaría transmitir. En general, el plan me parece que toda la parte de la fundamentación me parece robusta. Se nota que hay un muy buen esfuerzo de sistematización. A mí me parece muy importante que el plan se vincula directamente con el Plan Nacional del Uso, con la Política Nacional del Uso Borde Costero, no sé si es el nombre correcto, digamos, pero me parece que eso es muy importante que quede reflejado en el plan por la importancia que tiene esa política para el país. Y eso yo lo valoro.
ahí voy a decir algunos comentarios, no por orden de importancia, porque los tengo anotados en mis notas, pero o sea, lo primero que en general nosotros hacemos la recomendación de tratar de reducir las medidas, porque cuando son tantas medidas, cuesta el seguimiento del plan, cuesta la comunicación de la importancia del plan, como dije anteriormente, y en ese esfuerzo me parece que, por ejemplo, si uno ve la medida 2 y la medida 9, la medida 2 es actualizar el Plan Nacional de Uso Borde Costero, y la medida 9 es actualizar la política nacional de uso borde costero, incorporando consideraciones relacionadas a la gestión, etcétera, etcétera. Es decir, en mi opinión, la medida 2 y la medida 9 podrían perfectamente ser una medida, ¿verdad? Más global que vincule las dos, salvo que ustedes tengan argumentos para decir que no, digamos, pero por lo menos al revisar el plan, me da la sensación que la medida 2 y la medida 9 pueden perfectamente unirse. Lo mismo con la medida 3 y la medida 10, porque la medida 3 habla de incorporar conceptos de zona costera, entre otros, al reglamento sobre concesiones marítimas, y la medida 10 habla de actualizar el reglamento sobre concesiones marítimas. Entonces, de nuevo, me da la impresión que la medida 3 y la 10 uno pudiese fácilmente poder unirlas en una medida, y eso iría como simplificando. Son ejemplos, creo que esto se puede repetir en otros elementos del plan. Algunos comentarios que no son importantes, o sea, digamos, no son de fondo, más bien de forma, es que también, por ejemplo, yo ahí hemos visto en otros planes, y he hecho este comentario, que cuando uno habla de elaborar una guía, en mi opinión, no tiene el nivel de una medida, es más bien una acción. ¿Mm? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque si bien en este plan yo lo busqué y no está explícito, en otros planes, sobre todo en la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuando se habla de medidas, se entiende que la medida apunta a una estrategia de adaptación a un riesgo. ¿Mm? Es decir, la medida debiese tener ese carácter. Yo insisto, en este plan no está definido de esa manera, por lo que tanto no digo que hay un error necesariamente, pero en otros planes las medidas tienen ese carácter, es decir, la medida busca establecer una estrategia adaptativa frente a un riesgo. Entonces tiene esa connotación, digamos, tiene esa dimensión de importancia. Y cuando hablamos de la medida, por ejemplo, número 4, que es elaborar una guía, me parece que elaborar una guía es más bien una acción, más, y que podría insertarse en otra medida, digamos, más global, ¿verdad? Y eso, en mi opinión, se refrenda cuando uno ve en particular la acción de esa medida. Entonces, la medida es elaborar una guía, y si uno mira la acción es elaborar una guía. Es decir, no hay una diferencia de texto, de redacción, entre la medida y la acción. Entonces, eso, en mi opinión, muestra que esa medida pudiese hacerse un esfuerzo de integrar la otra medida con el fin, insisto, de ir como priorizando y ordenando un poco la estructura del plan, que eso, hacia allá apunta mi comentario principal. ¿Mm? Eh, por otro lado, me parece a mí que la medida 6, que es contribuir a la generación del conocimiento relativo a la zona costera, y la medida 11, que es elaborar el plan para el desarrollo de mapas de amenazas. No, no, perdón. La medida 7, que es desarrollar una base de datos que contenga los antecedentes geográficos, atributos. No, ya, perdón. La medida 6, ya, que es contribuir a la generación de conocimiento relativo a la zona costera. Yo entiendo que esa medida está explícita en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces ahí me pierdo un poco, y esto ya es una pregunta, es decir, eh, de todos estos comentarios entiendo que no pueden responderlos todos, por supuesto, pero creo que van a quedar en acta, que se pueden revisar, pero sí mi pregunta es cómo se están articulando con la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Mm? Porque en mi opinión hay algunas medidas que están en la política. Entonces, ¿es necesario duplicarlas si ya están en la política? Redactadas de una manera distinta. No están redactadas de la misma manera, pero la medida apunta a lo mismo, digamos, ¿verdad? Y eso también yo lo veo en la medida número 11, que es el desarrollo del mapas de amenazas para eventos marejadas y eventos extremos, que hasta donde yo entiendo, eso también lo incluye el ARCLIM. Es decir, que el ARCLIM considera estos mapas de amenaza. Y el desarrollo de ARCLIM es una medida específica del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, insisto, o sea, hay medidas que están en el plan que, en mi opinión, están duplicadas o están ya incluidas en el Plan Nacional de Adaptación. Y por lo tanto, ahí creo que puede haber una oportunidad, encuentro yo, de poder ordenar un poquito y priorizar, ¿verdad? Lo dejo como preguntas para que ustedes después
si consideran pertinente, lo puedan ver ahora o más adelante. Con respecto a la medida 7, y perdón que me alargue unos minutos, se habla de desarrollar una base de datos que contengan los antecedentes geográficos, atributos sistematizados de la totalidad de las concesiones marítimas. Yo tenía entendido que esta base ya está disponible, puedo estar equivocado, incluso las concesiones marítimas con algunos atributos, yo las puedo ver, si no me equivoco, en el visualizador de la subpesca. ¿Mm? Entonces, me da la impresión que esa medida está bastante avanzada, digamos, porque es una medida que usa que es, de nuevo, es desarrollar una base de datos. Eh, Creo yo, es una acción, no es una medida, y además de eso me parece que la subpesca, a través de Serna Pesca, uno puede acceder a esta información sistematizada de las concesiones marítimas. ¿Mm? Y por último, con esto cierro, dejo para el final una medida que a mí me parece que está bien, y insisto, me centré en algunas medidas, otras me parecen que son muy pertinentes, ¿ya? Estas que me centré son las que yo creo que requieren ajuste. La medida 13, que es una medida importante, que es una medida sobre construir, dotar administración formal en áreas protegidas, que es la medida que ustedes apuntan a la gobernanza, ¿sí? Que es una medida muy importante. Ahora, voy a usar un término, perdón que no se me interprete, pero me parece un poco ingenuo cómo están puestas las acciones, en el sentido que la acción dice áreas que tienen gobernanza. Y bueno, no se define a qué se refiere gobernanza, si la gobernanza es buena o es mala, porque uno en principio no puede decir, mira, si el hecho de que se constituyan y las administre el Estado ya tiene una gobernanza. Es decir, a lo mejor no es participativa, a lo mejor no es transparente, o a lo mejor sí, pero habla, o sea, la gobernanza, me parece que hay un tema ahí como conceptual que no es sencillo, pero es decir, ¿cómo se articula esa medida? Porque si uno ve la acción, insisto, la acción es áreas, o el medio de verificación es áreas que tienen gobernanza. Entonces, y ahí yo sugiero, y no, me da la impresión que no está explícito, es que el Ministerio de Medio Ambiente, yo no he sido parte de esa discusión, pero sí la he seguido, en el reglamento de áreas protegidas, contempla un capítulo de gobernanza de las áreas protegidas. Entonces, por lo tanto, mi pregunta es también ahí cómo se articula, porque uno pudiese esperar que, o sea, yo entiendo que el rol de este plan es importante para contribuir a ese proceso, ¿m? Y la pregunta del millón, digamos, donde la respuesta podría solucionar muchos problemas, es cómo se coordinan las instituciones del Estado y cómo se integran los esfuerzos del Ministerio de Defensa en la constitución de un reglamento que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente en términos de establecer cómo es la gobernanza en las áreas protegidas. Entonces ahí también creo que hay un elemento que es fundamental. Entonces, bueno, me alargué un poquito, pero quería plantear todos mis comentarios y insisto, muchas gracias por la propuesta, insisto, y muchas de las medidas en general me parecen que son muy pertinentes. Gracias. Pilar, y después. No, después con alguien para responder. Ya. Y Jorge. ¿Voy? Sí, por favor. Oye, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo se llama? Está bueno el plan, las medidas. ¿Cómo se llama? Tiene harta modificación reglamentaria dentro de las medidas como establecidas. Y hay algunas que quizás no hay una uniformidad con respecto a los temas de la relación público-privada y la participación ciudadana en la modificación de estos instrumentos normativos. Específicamente, por ejemplo, en el reglamento de concesiones, a mi juicio creo que debería equilibrarse un poco y dejarlo de la misma manera que los otros con la participación y esta como gestión o mesas de trabajo, o sobre todo en el tema que es bastante controversial, el tema de las concesiones marítimas, requiere también una mirada un poco más equilibrada por parte de la sociedad. Que si bien puede estar establecida en ciertas normas como ciertas exigencias, pero quizás ponerle un poco agregarle un poco más, de manera de tener como una modificación más consensuada y que no se terminen impugnando los reglamentos, después como teniendo problemas de implementación. Eso es una sugerencia. Y algo que venimos hablando también con respecto a otros planes de adaptación y mitigación es el tema de que no contemplan los costos. Y esta vez igual me dediqué un poco como a analizar un poco por qué estaban viniendo sin los costos. Y yo creo que también es un tema de interpretación del reglamento para la dictación de estos planes. Producto de que, si bien en estos
esto es para que quede en acta en verdad, pero es como el artículo 6 de este reglamento como contempla los costos como un elemento esencial de estos planes, ¿ya? Pero después, cuando se desglosa de cómo se hacen las fases de estos instrumentos, se establecen 4 fases principales en donde la participación ciudadana está anterior a la fase en donde hay un informe financiero que va a la DIPRES y todo eso, ¿ya? En este plan de adaptación se señala que los costos están en elaboración y luego se identifica dentro de las barreras como económicas y normativas el tema de que tiene que estar sujeto a aprobación en la ley de presupuesto para poder ver si se puede implementar esa medida o no. Todo este análisis no es obstáculo para definir el costo de las medidas, sobre todo si van a pasar por un proceso de participación ciudadana. También como los procesos de participación ciudadana no es una cosa meramente informativa, como ustedes saben, sino que también nos permite, en el caso, por ejemplo, nosotros los consejeros, de poder analizar si esas medidas son plausibles y a fin de también colaborar con la gestión del ministerio a la hora, como responsable, a la hora de tener que llegar a la DIPRES, o sea, decir como, oye, tu medida es muy cara, no cubre esto, no hay presupuesto que aguante esto, de manera de que lleguen a este informe financiero, el informe financiero que se va a la DIPRES, si bien se establece que tiene que tener costos, ese costo no se fija que tiene que estar establecido en esa fase del procedimiento. Por lo cual, y también con respecto a la mención que hizo Rodrigo de lo que había dicho anteriormente Jorge, respecto a otros planes, respecto a la priorización de las medidas, la priorización está en la letra C del artículo 35 del reglamento. Como es un requisito, como para, perdón la visión media de auditoría, contraloría que hice de esto, pero fue como para poder aclarar igual como de repente unas discusiones que habíamos, o sea, o reflexiones que habíamos tenido anteriormente con otros planes. A mi juicio no, y que podríamos darle una vuelta, quizás hay otras opiniones, pero a mi juicio el tema de los costos no es algo que podría hacerse con posterioridad a la participación, a la instancia de participación ciudadana en los planes. Y bueno, y también estos son los primeros planes que se están haciendo y obviamente que son cosas que pasan y tampoco quedó tan claro en el reglamento, entonces quizás por eso se dan estos enredos. Pero los costos sí son relevantes para poder, sobre todo después en el proceso de revisión, en donde también los objetivos y programas de gobierno pueden variar. Entonces, como si en el principio la buena fe es algo importante, en tema de la administración pública igual tiene otra forma de mirarse el tema de la buena fe, como, producto de las distintas administraciones que pueden venir. O sea, de manera de garantizar de que las medidas que se establezcan ahí sean compatibles con los presupuestos nacionales y que después las discusiones también de la ley de presupuestos sean concordantes y que no lleguen, por ejemplo, a esta instancia y los parlamentarios digan, oiga, ¿a quién se le ocurrió hacer esta medida? Como tenemos otras prioridades en el país, de manera que pueda ser un poco más equilibrada. Eso. Gracias, Pilar. Bárbara. Gracias por la presentación. Bien, bien completo el documento, la justificación y todo. No tengo muy claro cómo decir lo que quiero decir, pero va en el mismo sentido de lo que mencionaba Rodrigo y que yo lo comenté en alguno de los reuniones que tuvimos para analizar otro plan, de que siento que estamos avanzando en hacer planes y que estamos dejando de lado el objetivo más importante, que es el objetivo que hoy día subyace, o el mandato global, hacia avanzar a que hagamos cosas que tengan efectividad en la realidad, más que solamente avances administrativos en creación de instrumentos y cosas que después no se pueden implementar. Y a mí me ha pasado con estos planes, y en este también me pasa un poco, de que siento que están un poco alejados de las realidades, de las cosas que se tienen que abordar, y por lo tanto declaran, están todos muy bien planteados desde el punto de vista conceptual,
pero bien alejados de lo que en la práctica significa llevar a cabo estas cosas. Entonces me gustaría ver si y esto se refleja en parte en lo que dijo Rodrigo, de que el gran desafío que tenemos es de conectar estas cuestiones. O sea, los sistemas, la adaptación se tiene que instalar en sistemas naturales, sistemas socioecológicos, y eso está todo conectado. Y estos planes repiten muchas cosas, no se conectan unos con otros, y también están un poco desacoplados de otras instancias de la sociedad. No sé si se puede incorporar aquí el concepto de adaptación efectiva, que realmente pongamos como foco no las declaraciones, sino que la realidad de que podamos legalmente lograr los objetivos en el caso de adaptación que sea efectiva o de conservación, que es una de las bases más importantes para avanzar en adaptación y resiliencia. Y un ejemplo de esto es cosas que se mencionan acá, como no sé, el ordenamiento territorial o instrumento de ordenamiento territorial, y que yo que trabajo en una región donde fue pionera en hacer un ordenamiento costero, no terminó el proceso. Hoy día ese proceso se entregó a una universidad o a un centro de investigación extranjero. Ese centro se fue de Chile, ese proceso quedó trunco y llevamos más de 14 años en eso. Hoy día estamos enfrentando la necesidad de resolver o de tomar decisiones en relación a inversiones importantes asociadas, por ejemplo, al hidrógeno verde. Y no tenemos finalizados los procesos de ordenamiento de borde costero. Tampoco tenemos instrumentos de ordenamiento territorial. Están en las leyes, pero no existen en la práctica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar estos planes de adaptación de manera tal de que se hagan cargo de eso, de esas realidades, y las medidas que nos permitan realmente avanzar en aquello? O sea, yo veo un poquito de disociación, y lo menciona Rodrigo desde otra perspectiva, pero es esencialmente lo mismo. Lo mismo con que se habla del sistema de áreas protegidas o los EMCO, se mencionan como instrumentos de protección, pero hemos tenido unos reveses gigantescos en la creación de EMCO en los últimos meses, donde se han rechazado la EMCO en las zonas de Aysén, y en la práctica están en la ley, pero no funcionan. Entonces, no sigamos pensando que los EMCO, o veamos por qué no funcionan los EMCO, y propongamos tareas que nos permitan hacer avanzar aquello. Entonces, yo no sé cómo se hace eso y cómo se articulan también todas estas cosas que van unas otras de la mano. Maisa en esa oportunidad mencionó que en la discusión de los NDA, del NDA se hace aquello, pero creo que hay que ir más allá. Gran parte del problema que tenemos de la gestión efectiva, de sustentabilidad, de conservación, de resiliencia, de adaptación al cambio climático, va porque no hay puente entre uno y otro. Entonces, yo no sé cómo se hace, lo quiero poner aquí, pero una forma que desde las prácticas científicas de la conservación es realmente meterse en el detalle y construir sobre el conocimiento de los procesos anteriores, y en los que tiene que ver con el uso o el establecimiento y gestión efectiva de áreas protegidas o definiciones de uso territorial en borde costero. Tenemos algunos ejemplos, no son muy potentes, no son muy positivos, pero en el resultado negativo hay lecciones que podemos tomar y meter en estos planes para dar paso más firme en la práctica. Otra cosa que quería mencionar, más específica, es, no sé cómo dialoga esto, no lo vi en el documento. eh, una de las cosas importantes que se menciona aquí, identificar las contribuciones de la zona costera y específicamente los servicios ecosistémicos. Eh, Existe este organismo que se creó, que empezó a gestarse en el gobierno anterior, pero que se creó en este gobierno, que es el Comité de Capital Natural, que tiene el mandato efectivamente de evaluar esto, incorporarlo en las cuentas nacionales, en el Banco Central, y, eh, con ello informar a ciertas políticas públicas para direccionar financiamiento hacia la conservación del capital natural de nuestro país. Creo que aquí hay un espacio de reunión entre uno y otro, porque para poder llevar las cuentas de capital natural vamos a necesitar disponer de la información, tener interconectividad entre las plataformas de información, que la data esté disponible, toda una serie de cosas
y que están en el mismo sentido de que están indicadas acá en esta propuesta, y por lo tanto creo que ahí hay un espacio que hay que conectar estas cuestiones, ¿ah? Porque son relevantes, pero también porque tienen peso específico, el Banco Central, esto está alojado en Hacienda, y eso puede favorecer el establecimiento de gente que empiece a reunirse y a hablar y a generar mecanismos para que estas cosas ocurran en la realidad, porque avanzar hacia disponer mejores datos más transparentes, etcétera, es una cosa muy antigua, pero que nos ha costado mucho hacerla. Y por lo tanto, la declaración que está aquí, que va en el sentido correcto, creo que podría articularse o empujarse haciendo alguna de estas conexiones. En el mismo sentido, el punto número 13, que se mencionó en algún momento, de administrar, dotar, digamos, de administración a la área marina protegida con planes de manejo, hay una meta específica ahí. Trabajamos en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente muchos años para lograr que se creara un fondo que pudiera financiar. No hay financiamiento de estos planes. Y este fondo tiene un programa, y ese programa es el programa de áreas marinas, que tiene como mismo objetivo dotar a las áreas marinas de estos instrumentos de gestión, etcétera. Creo que es importante conocer esto y juntar estas cosas que son mecanismos administrativos o instrumentos, instituciones como este fondo que es público, privado, el ministerio es parte de esto, que pueden ayudar a canalizar recursos para traccionar esta cosa que nos ha costado décadas avanzar. Entonces está bueno que se declaren, pero también veamos cómo vamos a hacer que efectivamente ocurran las cosas. Y ahí hay piezas como este comité, como el Fondo Naturaleza y otras cosas que creo que vale la pena traer y poner a la mano para poder mostrar un camino solo lateral. Quería comentar en relación a la 4, en la priorización de los sistemas naturales y los sistemas humanos, se menciona la acuicultura. ¿Cómo se trata esto? Porque la acuicultura se ve como un objetivo importante, pero al mismo tiempo es una de las amenazas sobre el ecosistema costero de la zona austral. Tiene impactos bien importantes. Todo esto está relacionado, eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, mirar esto de una manera un poco más compleja nos ayuda a resolver problemas que estamos metidos porque no lo vemos integrado. La acuicultura reduce el oxígeno en la columna de agua, que es una de las amenazas, uno de los problemas importantes que se menciona al inicio del documento, pero no tenemos, los ordenamientos territoriales se metieron en las áreas protegidas. Entonces, por eso que yo hablaba antes que hay que avanzar con realmente poner sobre la mesa y de manera prioritaria mecanismos de ordenamiento territorial que sean efectivos, porque si no, nos vamos pisando la cola poniendo cosas que en la realidad no van a funcionar, porque en la práctica no han sido así. Entonces, ¿cómo tratamos la acuicultura? Aquí se pone como una, y es así, en la realidad es así. Y una forma de aproximarse es definir estándares, no hablar en genérico, lo mismo que hablaba Rodrigo para la gobernanza. O sea, hablamos en genérico y gobernanza da para todo. Acuicultura también da para todo, desde el punto de vista o desde la práctica de la conservación. Es importante distinguir y dotar de apellido a las cosas. Acuicultura con estándares o acuicultura que no sé, hay que verlo, pero si hablamos en genérico nos estamos metiendo en conflictos de manera eh, ingenua, digamos, cuando hay muchos antecedentes sobre los cuales podemos construir propuestas un poco más realistas. Y lo último que quiero decir que en la página 11 se habla de manglares y de arrecifes de coral. Mi sugerencia es que se pongan los ejemplos chilenos. Nosotros sabemos que los manglares y los arrecifes son importantes, pero no existen en nuestro país. Entonces hablemos de los bosques de macroalgas, hablemos de los bancos de ostiones, hablemos de cosas que existen acá y no tomemos directamente las cosas de la literatura, porque eso también confunde y siempre nos lleva a espacios territoriales que no son los reales de acá. Eso. Gracias. Gracias, Bárbara. Corto. Gracias, gracias por la presentación. Podemos correr el micrófono. Perdón.
Ya, decía que muchas gracias. A ver, la idea también no es extenderme tanto. Hay cosas que han dicho las consejeras, los consejeros que las comparto íntegramente. Hemos tenido ya varios espacios aquí de análisis de otros planes y está este desafío de integración, digamos, o de homogeneización de los criterios del foco. Lo primero es, siempre digo, empatizar o solidarizar, porque yo creo que este desafío que es transversal a todos los planes, tiene un grado de complejidad que estamos recién internalizando a escala país, digamos. Nos falta mucho en varios ámbitos. Y hay mucha información incompleta o ausente, digamos. Entonces, resulta complejo diseñar un plan con un nivel de precisión alto si hay mucha incertidumbre. Y en ese escenario, y tal vez una recomendación, dado que hay un proceso en consulta pública hasta octubre, entonces hay espacios relevantes de mejora, y yo creo que se puede hacer un esfuerzo por disponer de un diseño más simple. Puede parecer extraño porque hace falta información e información relevante. Pero cuando uno mira la introducción, mira las medidas, yo creo que es posible simplificarlo, agrupar algunas cosas de manera que yo creo que se pueden estructurar desafíos de manera bien estratégica, es decir, conscientes de que falta información, dejar una medida orientada a ese desafío y no múltiples medidas en múltiples dimensiones que después se diluyen, se dispersan, mucho más complejo hacer un seguimiento. Yo creo que tal vez un buen ejemplo, bueno, Rodrigo lo mencionaba hace un rato, hemos estado viendo la necesidad de disponer de resúmenes ejecutivos que permiten visualizar de mejor forma las prioridades. Que, por ejemplo, uno advierte de manera sencilla en términos de lo que sería un plan de adaptación para estos fines. Yo lo primero que veo como un eje crítico, evidentemente, es disponer de información respecto de se menciona en el texto de manera genérica, respecto de las vulnerabilidades más estructurales. Aquí uno, perdonen la simplificación, pero a veces eso sirve para tener una aproximación más de diseño estratégico. Si uno hablase del borde costero en general, uno puede visualizar amenazas o riesgos que son bastante evidentes en términos de vulnerabilidades, por ejemplo, de afectación tanto de las mismas personas, de las comunidades, de las operaciones portuarias o de distinto tipo, de distintas actividades. Y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío respecto de disponer de criterios y de información que permita objetivar los avances en esto, porque nos vamos a encontrar en un tiempo más, lo hemos conversado antes aquí en el Consejo, con la necesidad de contrastar. O sea, estábamos en esta situación, ahora estamos acá. Entonces uno podría decir, ¿está el país o va a estar mejor preparado para enfrentar los desafíos de adaptación climática en términos de vulnerabilidad, por ejemplo, de comunidades, de emplazamiento? Y yo creo que ahí hay un primer gran desafío. Por ejemplo, en la medida 11 se habla de un plan para el desarrollo de mapas de amenaza. Entonces, uno puede ser mucho más preciso y decir, más que hablar de un plan para el desarrollo, que es como bien redundante decir, dispondremos de planes o dispondremos de esos mapas, aunque sea con un nivel que no está muy preciso y muy definido a cierta fecha. Incluso se habla ahí de costos de 5 millones de pesos por el tema cartográfico. Yo creo que ahí hay una oportunidad de hacer una mejora bien relevante. Es decir, uno puede decir
¿qué significa o cómo tenemos dimensionado hoy día la amenaza? Esto pues tiene múltiples dimensiones. Vivimos hace 2 años, si mal no recuerdo, lo conversamos anteayer en una reunión en Sofofa, todo el tema de las marejadas, que hubo barcos que no podían atacar, problemas en términos de abastecimiento, de combustible y varios otros. Tuvimos hace unos días acá en Santiago un tremendo evento climático, tal vez inédito en términos de vientos. Esto pasa con las marejadas y puede pasar con muchas cosas. Entonces uno puede decir ya, caractericemos y objetivemos de qué estamos hablando. Es decir, aquí hay riesgos de incremento en tasa de ese tipo de eventos. Por ejemplo, ahí está evidentemente el riesgo de inundación en la medida que obviamente el impacto del cambio climático se va acentuando. Y la pregunta obvia después es, ¿estamos preparados para hacer frente a eso? ¿Qué significa eso? Y estoy seguro que van a haber costos importantes, porque dimensionar que instalaciones estén adecuadamente preparadas para enfrentar ese tipo de amenaza, no tengo muy claro en qué situación estamos como país, digamos. ¿Qué pasa en términos de reubicación, por ejemplo, de comunidades que están amenazadas en el borde costero por inundaciones a mediano y largo plazo? Empiezan a aparecer cosas bien precisas en términos de elementos que necesitamos conocer. Entonces, más allá de que, por ejemplo, está una medida como la 13 que diga fomentar la resiliencia costera y el fortalecimiento del Sistema Nacional de la Protegida mediante políticas e instrumentos que promuevan la protección, conservación. Claro, ese es un objetivo que nuevamente ya está puesto en la misma Ley Marco de Cambio Climático, está puesto en otros instrumentos más transversales, y que este tipo de aterrizaje más específico debiera ser mucho más concreto. Entonces, eventualmente, dada la falta de información, poner desafíos muy precisos respecto de caracterizar esas vulnerabilidades. Di el ejemplo en términos de marejada, en términos de impacto en ese sentido, riesgos de inundación. Y hay otra dimensión muy fuerte que tiene que ver con todo lo que decía Bárbara, que es ecosistemas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué vamos a definir con vulnerabilidad? Se menciona obviamente elementos en el informe como la acidificación de los océanos, varios elementos, pero busquemos objetivar progresivamente, porque este va a ser un camino de largo plazo. ¿Qué significa ese impacto y cómo pretendemos mitigarlo o en el fondo hacernos cargo? Cuando se habla del índice de vulnerabilidad en la página 37 y después las tablas en la página 38, claro, aparecen estos mapas, pero nuevamente, y más allá del esfuerzo que se está haciendo y que es muy valioso, y nuevamente viene la pregunta, ¿cuáles son los KPI o los índices que vamos a utilizar para monitorear evoluciones en la capacidad de resiliencia del país, digamos? No se hace alusión, por ejemplo, en el documento a elementos de seguimiento o de monitoreo. Están, por ejemplo, ausentes en todos los programas de vigilancia, que también entiendo como institución ustedes tienen un rol bien significativo. ¿En qué situación estamos ahí? ¿Hay oportunidades de mejora? ¿Cómo vamos a ser capaces de identificar y discriminar lo que son efectos asociados a un impacto macro global respecto al tema de las inundaciones, de los cambios en la afectación por eventos climáticos, respecto a aquellos elementos propios del país en términos de operación de actividades que pueden acentuarlo e incluso exacerbarlo, digamos? Esa distinción nosotros debiéramos tener una estrategia para identificar esos elementos que serían básicamente background o afectación que nos viene o la importamos, por decirlo de una manera sencilla, y otras las cuales actividades propias del país o agravan o mitigan, digamos. Entonces, creo que es posible, como decía, simplificar, poner 3 grandes ejes en términos de disponibilidad de mejor información. De ahí van a clarificarse mucho mejor las posibilidades de qué estudios necesitamos urgentes y a qué plazo los podríamos tener.
de manera de tener un diagnóstico mucho más claro y tener mucho más claro la vulnerabilidad y la magnitud de inversiones que vamos a requerir como país para poder hacer frente a esto. Entonces, no me quiero extender, pero obviamente toda la disposición para colaborar, siempre lo digo, nosotros tenemos gremios del sector portuario, de muchos otros, muchas empresas que tienen actividades y que tienen algunos estudios, he podido ver al menos 2 de ellos. Precisamente vi uno asociado al tema de las marejadas, producto de la importación estoy hablando del GNL básicamente, que me tocó ver tiempo atrás, que incluso había alguna sinergia muy valiosa con instituciones que hacen un seguimiento internacional de varios parámetros, así como otros en términos de vulnerabilidad a la actividad portuaria, por ejemplo, que yo sé que eso se puede poner a disposición, se pueden hacer trabajos conjuntos, se menciona en el documento esa posibilidad, pero claro, yo creo que hay un paso ahí a efectos de empezar a ponderar la calidad de esa información, incorporarla y finalmente disponer de indicadores que nos permitan evaluar el avance en este plan y no que signifique, por ejemplo, algo así como incentivar o promover, porque al final eso, cuando quedan esos términos, es muy difícil después evaluarlo. Hasta que yo hice un seminario y lo incentivé, entonces solamente para ponerlo de una forma una suerte reduccionista de aproximación. Pero es distinto decir, queremos disponer a tal fecha de esta información relacionada con la capacidad del país para hacer frente a amenazas climáticas y varios elementos que pueden ir objetivando de mejor estos planes. Gracias, Jorge. Ya, hicieron hartos comentarios. Sí. Salirse para responder. ¿Voy a hablar? ¿Es parte de tu equipo, no? Sí. Sí, claro. Pero le da la palabra a su Usted ministra. da la palabra Ah, ya. a quién va a responder Ya, perfecto. ¿Manuel? Perfecto. Buenos días, ministra, consejero. Aprovecho a saludar. No, obviamente no tiene sentido responder punto por punto las inquietudes, ¿no es cierto? Pero sí me gustaría dar un contexto general, ¿no es cierto? Que para explicar un poco cómo fue que se llegó a este, a este plan. No nos olvidemos que este es el primer plan de la zona costera. O sea, este sector partió tarde. ¿No? Y como partió tarde y en realidad todo el país, o prácticamente todo el país, cruza con la costa, ¿no es cierto? Nosotros nos enfrentamos con el problema de que habían muchas, ¿no es cierto?, medidas potenciales. Y claro, uno dice, se hicieron 4 talleres nacionales, ¿no es cierto? Pero resulta que cuesta explicar que estos talleres fueron muy masivos, que además se hicieron muchas entrevistas, se conversó con mucha gente, ¿no es cierto? Estuvieron todos los sectores interesados en la costa representados. Y el problema lo tuvimos al revés, o sea, el problema lo tuvimos que habían tantas medidas que hubo que justamente jerarquizar, establecer, ¿no es cierto?, cuáles medidas eran factibles, se hicieron estimaciones económicas, se conversaron con los distintos, con los distintos servicios que podían estar involucrados en las medidas, ¿no es cierto? Y el resultado fue lo que se tiene, ¿no? Ahora, efectivamente, este es un plan que cruza con todo, ¿no? O sea, cruza con ciudades, cruza con energía, cruza, ¿no es cierto?, con transporte, cruza con biodiversidad, cruza con pesca y acuicultura, ¿no? Entonces, lo que nos fuimos encontrando entre medio era que habían aspectos, ¿cierto?, que abordaban los otros sectores, pero que no estaban puntualizados para la costa, ¿no? Y esa es la explicación de por qué muchas medidas, yo coincido, ¿no es cierto?, en realidad, lo voy a decir coloquialmente, huelen más a acciones que a medidas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, es porque son al final medidas complementarias de otras medidas que ya existen, ¿no? ¿No es cierto? O que tratan de puntualizar las cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, mismo, ¿no es cierto?, se hace cargo del ordenamiento de las 345 comunas, las 16 regiones, etcétera,
pero no nos olvidemos que tenemos 100 comunas costeras continentales, 2 comunas insulares, que hay 4 comunas en Chile que si bien no son costeras, están muy influenciadas por la costa, y todo lo que pasa en la costa los va a afectar. Por ejemplo, Concepción. Concepción no tiene ningún kilómetro, ¿no es cierto?, de línea costera, pero a través de la desembocadura del Biobío está prácticamente afectado, ¿no es cierto?, por las proyecciones de lo que está ocurriendo ahí. Y eso, ¿no es cierto?, devino, por ejemplo, primero por pensar, oye, ¿cómo trabajamos el ordenamiento territorial de estos emplazamientos humanos en la costa? Y eso se generó al final, ¿no es cierto?, oye, mismo no estaba dispuesto a hacer cambios, ¿no es cierto? Yo decía, nos hacemos cargo de lo que son las inundaciones de tsunami, nos hacemos cargo de las inundaciones de ribereñas, ¿no es cierto?, pero no queremos introducir, por ejemplo, las inundaciones costeras. ¿No? Y eso se tradujo al final en guía. Esa fue como la solución factible, que generó consenso y que en lo personal a mí no me gusta, ¿no es cierto? Pero que en el fondo eh, relata muy bien o ejemplifica muy bien con las cosas que nos íbamos encontrando. El, yo siento, ¿no es cierto?, que el plan, o sea, por un lado es ambicioso en la cantidad de medidas, por otro lado estamos como país al debe en la cantidad de cosas que tenemos que hacer en el tema costero. ArcClean es una tremenda herramienta, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, para lo que se está haciendo hoy en día, pero en tierra. O sea, si bien tiene algunas cadenas de impacto que dan cuenta en la costa, cuando tú empiezas a ver las amenazas, todas las amenazas son terrestres. Tenemos los vientos, ¿no es cierto?, sobre tierra, tenemos la temperatura sobre tierra. Y sin embargo, hay información, nosotros mismos hicimos ensambles, ¿no es cierto?, para toda la cuenca pacífica que están en proyectos FIPA, que prácticamente nadie accede a ellos, donde sí están, ¿no es cierto?, las proyecciones de cambio en la temperatura superficial del mar, cambios, ¿no es cierto?, en los patrones de oleaje, en fin, todas estas otras cosas que... y por eso también hay como varias medidas que tienen que ver un poco con generar compatibilidades, ¿no es cierto? El levantar insumos que sí efectivamente existen, pero están repartidos. En fin, ¿no es cierto? O sea, a lo que voy, ¿no es cierto?, es que la razón por la cual muchas medidas parecen acciones es porque justamente se trató de buscar una compatibilidad con todos los otros sectores. Eso es el fin. O 3 elementos que me gustaría destacar. ¿No? O sea, a mi gusto, a mi entender, las medidas asociadas con las áreas marino-costeras protegidas, ¿no es cierto? En el fondo, son las reales medidas donde se da un paso en lo que tiene que ver con adaptación, mitigación. Todas las otras medidas son más medidas de papel, si uno las empieza a ver, porque se trata de compatibilizar, de generar, ¿no es cierto?, reglamentos, de incorporar en los otros planes o en las otras normativas el tema de cambio climático en la zona costera, en fin. Y ahí efectivamente el tema de la gobernanza no es algo fácil, no es algo elemental. Las instituciones que están incorporadas ahí, ellos hablan, oye, yo no estoy a cargo, yo tengo la tuición, ¿cierto? Y se hace la distinción en esto. Y uno se encuentra con situaciones como, y este ejemplo siempre lo saco, la isla Cachagua, que se encuentra en la región de Valparaíso, ¿no es cierto?, tiene exactamente el mismo sistema en la corriente de Humboldt que Choros y Damas. Si uno revisa los planes de administración de Cachagua, ¿no es cierto?, y de Choros y Damas, no se da cuenta, oye, son los mismos objetos de conservación que interesan. El pingüino de Humboldt, el chungón. Pero Cachagua está bajo la tuición de CONAF, ¿no es cierto? Y su plan de administración es un plan de gestión forestal que se preocupa de evitar, ¿no es cierto?, que lleguen especies vegetales invasoras al aire. Y no coloca ni una coma, ¿no es cierto?, referente a las amenazas realmente costeras y a los objetos de conservación. Y uno empieza a mirar esto y se empieza a dar cuenta de, oye, yo tengo muchas áreas protegidas que en realidad son costeras y las estoy considerando como en tierra. La portada de Antofagasta. Todos los humedales que están emplazados en la costa. Algunos sitios Ramsar, el Yali, etcétera, ¿no es cierto?, que nosotros le damos una mirada terrestre y quizás por este concepto del borde costero, que frontera inamovible,
hacemos esta disociación, ¿no es cierto?, que cuesta. Y yo creo que el gran avance es justamente la coordinación que está haciendo la Secretaría de Fuerzas Armadas ahora entre la política de borde costero, este plan, ¿no es cierto?, y empezar a olvidarnos un poco de esta terminología de borde costero. El, eh, lo último, o sea, ¿por qué aparece, por ejemplo, algo así, una acción tan particular como hagamos mapas, ¿no es cierto?, de inundación de mariscada? Porque son distintas las de tsunami, son distintas a otras inundaciones. Y uno genera fenómenos como el sobrepaso, y eran cosas que no estaban en el radar Senapred, no estaban, ¿no es cierto?, en el radar del CHOA. El CHOA se preocupa de hacer cartas de inundación de tsunami, y sin embargo vemos, ¿no es cierto?, que se generan una serie de problemas hoy en día en el litoral, producto de la erosión costera asociada a las marejadas. Un comentario de reflexión que a mí me quedó muy marcado. A nosotros, por ejemplo, en este levantamiento nos resultó evidente, por ejemplo, de que íbamos a tener conflictos en el futuro en la frontera con Argentina en Tierra del Fuego. ¿Recuerdan la noticia que ocurrió hace algunos meses, ¿no es cierto?, de este puesto de vigilancia que se movió? Porque esa zona que está, ¿no es cierto?, el, eh, no es activa geológicamente, efectivamente se está negando, ¿no es cierto?, con la costa, y ahí uno ve como un trazo de Argentina va a quedar solitario. Y conversando con el Ministerio, o sea, de Relaciones Exteriores, y viendo justamente acciones del plan, la gran respuesta fue: oye, nosotros nos preocupamos de los límites y fronteras terrestres. Y no estamos pensando nosotros, y en realidad no es una preocupación los límites costeros. Por mis funciones, a mí me toca asesorar a veces a otros países, a Colombia, a Costa Rica, etcétera, y ellos ya se están proyectando: oye, ¿cómo van a cambiar nuestras zonas económicas exclusivas y nuestro mar territorial con el cambio climático? Y nosotros, por ejemplo, ese paso no lo estamos dando ya. Eso es lo principal. Yo creo que ahí el equipo va a responder, ¿no es cierto?, las cosas más puntuales, ¿no es cierto? Quizás dar otra anécdota más, otro detalle anecdótico más. O sea, efectivamente la subsecretaría tiene, ¿no es cierto?, bases de datos. Manuel, ¿Sí? estamos cerrando la reunión. Ya, Así que, perfecto. Sí, disculpa, muchas gracias por darnos todo este contexto. Yo entiendo de que la regulación en nuestra zona costera, o sea, ya pasar del término borde costero a zona costera es un trabajo inmenso, y por lo tanto se entiende de que de alguna manera, lo digo simplemente porque hemos visto, y los consejeros han visto muchos planes, y uno ve que hay algunos planes que están más desarrollados que otros, y se entiende porque algunos son una actualización de un plan anterior, etcétera. Y este es un tema muy grande en el cual el país también estamos discutiendo una ley de zona costera, ¿verdad? Yo creo que es una buena noticia que se esté desarrollando la política. En el caso de turismo también es así. Ellos tienen creo que era la política de turismo sustentable, y está muy de la mano con el plan de adaptación. Así que esas son oportunidades, pero a pesar de que se entiende todo ese contexto, igual los planes tienen que permitirnos ir midiendo avance. Y por eso que es importante que tengan una estructura parecida, y de que de verdad, claro, las medidas no sean acciones, sino etcétera. Entonces por ahí yo creo que todavía hay trabajo, pero justamente para eso está la consulta pública, ¿verdad? Y recibiendo comentarios, y de ahí irlo afinando, yo creo que simplificando también es bueno, como si hay una política que mira esto más globalmente, y que el plan sea como más concreto, pensando que es 5 años, que se debe medir, que se debe, y a partir de eso también actualizar, como que tampoco tiene que abarcarlo todo. Y creo que la priorización, aunque entiendo de que ya hubo un proceso de priorización, también va a ser relevante. A mí me vinieron a buscar, disculpen, ustedes se pueden quedar todavía unos minutos acá,
para terminar de responder, que es lo importante, está el equipo de cambio climático acá, pero yo tengo que ir a dar una entrevista. Disculpen. Muchas gracias. No, gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Yo solo quería decir dos cosas, no sé si alguien más quiere. Dos cosas, respecto a lo que tú dijiste de la redacción de algunas medidas. En el fondo fue bastante complejo porque había un poco de reticencia de las instituciones a comprometerse con medidas con nosotros. Entonces, por ejemplo, el que tú dices de las mapas de marejadas, si bien es algo que se tiene que hacer, a nivel técnico cuesta, porque estas reuniones son de nivel técnico, cuesta comprometerse porque no tienen fondos. Entonces, pero hemos ido avanzando en el sentido de que ya eso es una realidad que al parecer, como dijo, no sé si Rodrigo, está en otros planes, pero para nosotros esto era una novedad que se comprometieran con esto de los mapas de marejada. Y lo otro más que nada es el tema del rol quizá del Ministerio de Medio Ambiente en el sentido de articular los planes, porque nosotros tenemos una visión sectorial y a lo más tenemos el contacto con algunos organismos coadyuvantes. Ahora estamos conociendo realmente las medidas que ellos tienen y vemos, claro, que hay sinergia y hay repeticiones. Y ver qué organismo se queda con cada medida por eso creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene también un rol súper importante de verificar las medidas, cómo se pueden ir potenciando a través de las distintas competencias de los organismos. Eso. Sobre el último. Sobre lo último, bueno, ustedes consejeros saben que este fue un proceso que fue en paralelo, que obviamente la ley no planificó esa parte tan adecuadamente, pero estamos revisando en paralelo los planes en esta etapa de consulta y estamos como División de Cambio Climático haciendo sugerencias con cada equipo de cada uno de los ministerios a cargo de planes, tanto para adaptación como mitigación en términos de lo que es la coherencia en eso. Entonces vamos, por parte de nuestra revisión en esta etapa de contraparte técnica, los comentarios van a ir en esa línea para que también sean acogidos por los distintos planes sectoriales. Y esa es la manera que estamos actuando para intentar asegurar que haya una coherencia entre los instrumentos. Me gustaría comentar algo también. Susana del Mar, jefa del Departamento de Asuntos Marítimos de la sociedad. O sea, más que nada agradecer todos los comentarios que recibimos. Para nosotros abordar este desafío de elaborar el plan de adaptación ha sido un tremendo trabajo, un tremendo esfuerzo. Principalmente como se decía, porque es una herramienta nueva que tiene que ver también con y está muy íntimamente relacionado con este cambio de concepto y de paradigma que estamos impulsando respecto de ya hablar de zona costera, no de borde costero, etcétera. Entonces para nosotros es muy importante también en esta etapa que estamos iniciando, la etapa de participación, contar con estos insumos y con esta opinión experta que nos permite también ir afinando la mano. Entonces en ese sentido comentarles que tomamos todos los comentarios, van a ser de mucha utilidad para el trabajo que viene adelante con nuestra consultora y de apoyo con Manuel, que nos está acompañando telemáticamente. Y bueno, una pequeña aclaración, es una cosa muy chiquitita tal vez, pero que se comentó respecto del visualizador de concesiones marítimas. Hoy día no existe un visualizador disponible a público. Nosotros tenemos alguna información nuestra que hemos ido sistematizando y robusteciendo y que estamos en condiciones de iniciar esta siguiente etapa de disponibilizar, pero lo que existe en Subpesca es un visualizador de las concesiones de acuicultura específicamente. Todo lo marítimo no está hoy día disponible a público y es en lo que queremos avanzar. Eso nada más y muchas gracias. Un comentario final, ¿sí? Recogiendo también las palabras del consejero Rodrigo y también de Bárbara. Nuestro principal desafío en este plan, y creo que se ha visto reflejado, es incorporar la variable cambio climático en nuestras políticas sectoriales. O sea, partiendo desde nuestra política vigente, que ya es desde el año 94,
partiendo por incorporar este cambio climático que va a ir en bajada con las modificaciones del reglamento y las zonificaciones del borde costero. Nosotros aspiramos a que luego los instrumentos ya más territoriales, regionales, vayan incorporando estos lineamientos sobre cambio climático y que se traduzcan en los usos preferentes que hay en la zona costera, etc. Por lo tanto, vemos que va a haber un impacto ahí y que no son tan de papel las medidas. Hay que partir por incluir en el desarrollo del sector el cambio climático, para ir después bajando y aplicando en los instrumentos más específicos. Y también, un comentario muy corto también, cuando se hablaba de la acuicultura. Nosotros somos coadyuvantes en el plan de adaptación del sector pesca y acuicultura, y ellos tienen una medida que se refiere a analizar cuáles de sus procedimientos y normativas tienen que modificar para incorporar el cambio climático, y en ese sentido nosotros tenemos competencias ahí compartidas, por ejemplo, para el procedimiento para declarar las AAA. Entonces ahí también nosotros, de hecho, formalmente enviamos oficio al sector señalando la colaboración plena para ir estudiando cómo ir mejorando esos procesos de determinación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, y también hay competencias ahí que se vinculan para las áreas de manejo. Eso. Estamos entonces. Si quieren más palabras, levantamos la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buen Muchas día. gracias por la Chao. respuesta y aclaraciones. Chao, Saludos. gracias. Gracias, Manuel, también. Buen día.